Bien, bueno, vamos a hablar de pie diabético, que es una de las cosas que más me gustan en la vida. Así que, bueno, vamos a presentar un caso clínico. Es un paciente de sexo masculino, trabajador agropecuario, 53 años, un paciente joven con antecedentes de diabetes de 12 años de evolución, que ya está insulinizado y presentó una lesión, un clavo en la planta del pie durante su jornada de trabajo. ¿Y cómo se sentía? Se sentía cansado y dormía mucho. Y además sentía dolor en el pie, ¿no? Entonces ese paciente lo que hizo fue ir hasta el pueblo y dirigirse a la farmacia y preguntarle al farmacéutico qué era lo que podía hacer con eso. Entonces el farmacéutico dijo, bueno, a este paciente no le vamos a vender ningún remedio y lo vamos a dirigir al hospital, que era el lugar donde se tenía que ir. Estamos hablando de un hospital de poca complejidad en el interior de la provincia de La Pampa. Este caso es de la vida real absoluta. Bien, el paciente se volvió al campo, al día siguiente volvió al hospital donde le había dicho el farmacéutico que tenía que consultar. Entonces, cuando llegó al hospital, le dijo lo mismo, que se sentía cansado, que dormía mucho y que además le dolía el pie. Entonces, en el hospital le controlaron la glucemia, vieron que tenía 500, le dijeron que se tenía que hisopar, lo mandaron a su casa, lo hisoparon y lo mandaron a su casa a esperar el resultado. No le corrigieron con insulina, no le hicieron ninguna corrección con insulina a su esquema que él ya tenía. El paciente llegó a su casa y dijo, acá insistió por el pie, insistió por las glucemias, pero bueno, llegó a su casa y dijo, bueno, acá tengo que hacer algo, me aumento la dosis de mi esquema de insulina basal. Bien, esto está textual sacado de la historia clínica. Nosotros en La Pampa tenemos historia clínica electrónica. Entonces, de este lado de la pantalla vamos a ver lo textual que escribieron los médicos previo a esta consulta, digamos, qué tenía el paciente en la historia clínica. Entonces, al año anterior de haber tenido este suceso en el pie, el paciente tenía textualmente esto, glucemias de 300, hemoglobina glicosilada de 9,9, también tenía hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, tenía su medicación de base con antidiabéticos orales, con 3, y también tenía esquema de NPH, y había sido evaluado por el oftalmólogo. Al médico que evolucionó en esta primera etapa, mucho no por la forma en la que escribe todo esto, no toma conducta, digamos, registra todo lo que sucede, pero no toma una conducta. Al año siguiente concurre al oftalmólogo, y el oftalmólogo, por la forma en la que escribe, se preocupa más por el paciente, porque pone retinopatía diabética no proliferativa moderada, estricto control clínico y metabólico, control presencial por oftalmo. Estas imágenes están sacadas de la historia clínica electrónica. Bien, la cuestión es que el paciente se interna, pasan algunos días, digamos, y logra internarse. Durante la internación pasaron varios días para que alguien le mirara el pie. El resultado dio positivo, lo internaron por eso, básicamente. En los controles de enfermería, fíjense que otra vez aparece la hiperglucemia. Y en el primer análisis de laboratorio que tiene 15.100 blancos a predominio neutrófilo, una eritro por las nubes, una glucemia de 300 y pico, y tiene glucosa en orina y acetona en orina. Bien, interesante caso. ¿Cuánto demora el paciente en ser derivado a un especialista por el pie? El paciente demora 30 días en llegar al especialista. Cuando llega al especialista, cuenta todo esto que sucedió y resulta que al paciente se le duermen los pies desde hace bastante tiempo, pisa sobre algodones desde hace por lo menos un año. Al examen físico encontramos mucho porque tiene una piel absolutamente seca, bien seca, característica de la persona que tiene diabetes y tiene neuropatía autonómica. Tiene pulsos periféricos que son negativos, no se palpan. Tiene la impronta del clavo todavía después de 30 días, todavía se puede visualizar en la planta del pie la impronta del clavo, que fue muy difícil que pudieran revisar ese pie, fue muy difícil que alguien lo descalzara, le sacara las medidas, incluso el paciente internado, acostado en una cama, costó mucho que alguien le mirara el pie.
una lesión que fue producto de un drenaje quirúrgico, por eso se ve tan lineal, con una lesión ulcerativa con un fondo fibrinoide que después del debridamiento cortante, abajo hay tejido de granulación, que es bien característico, bien rojo, tiene buenos bordes, no están socavados y tiene un escaso exudado y el paciente tiene una deformidad estructural previa. Se le solicita una hemoglobina glicosilada y un índice albuminuria creatininuria como para ir cerrando un poquito más el paciente, con el índice albuminuria creatininuria elevado, una hemoglobina glicosilada mejor que la que tenía hace 2 años atrás. Este es el pie del paciente y además cuando le preguntamos qué calzado había usado cuando se clavó el clavo, el paciente obviamente estaba usando alpargatas, que no es el calzado adecuado, ¿no? Bien, esta iconografía la mandó hace unos días, desde el campo. Entonces, ¿qué es el pie diabético? Por definición, y la definición clásica de la OMS, nos dice que el pie diabético es la infección, ulceración, destrucción de tejidos profundos, asociado a una neuropatía y a diferentes grados de enfermedad vascular, inducido por una hiperglucemia, que es la que está de fondo, y que sucede en los miembros inferiores, del tobillo para abajo, en pacientes que tienen diabetes. Pero, en la actualidad, a este concepto clásico de qué significa un pie diabético, aparece el nacimiento de esto, que es el síndrome del pie diabético, y que para mí esto es uno de los conceptos claves que quiero brindarles hoy. Aparecen 2 conceptos. Uno, la definición clásica del pie diabético, y el otro, que es la úlcera recurrente del pie. ¿Qué es la úlcera recurrente del pie? Es una nueva úlcera en el pie de una persona que tiene antecedentes de haber tenido una ulceración previa, independientemente de la ubicación y del tiempo desde la úlcera anterior del pie. Entonces el paciente ya tiene antecedentes de haber tenido una úlcera anterior. Y la probabilidad de que sea la segunda úlcera en el mismo lugar de la primera es baja, es muy baja. Eso por un lado. Úlcera recurrente del pie como un nuevo concepto fundamental que nace desde hace muy poquito tiempo y que a su vez nos agrega un nuevo concepto que es el síndrome del pie diabético, o que también lo pueden encontrar como enfermedad del pie diabético. ¿Qué significa esto? Que la persona que tiene un pie diabético hoy no se va nosotros no le vamos a dar una alta definitiva, sino que lo que vamos a hacer es lograr que cicatrice esta úlcera, pero explicándoles que esto es una remisión. Y acá entra el concepto de la oncología, viene el concepto de la oncología. El paciente logra una remisión, pero no logra una curación, porque toda su vida, va a tener el síndrome del pie diabético. Y nosotros como profesionales de la salud, toda la vida vamos a acompañar a esa persona, no solamente en este momento que tiene la úlcera y que tenemos que hacer un montón de cuestiones, sino que lo vamos a ir acompañando a lo largo de su vida para educarlo, para acomodar descarga, para ir haciendo intervenciones múltiples y para tratar de que el tiempo entre una úlcera y la otra sea el más largo posible. Entonces, este es el concepto clave que quiero que todos se lleven hoy. Y esto, la diabetes, digamos, tiene como 3 vías importantes y que todas tienen su peso. Por un lado tiene la neuropatía motora, por el otro la sensitiva y por el otro la autonómica. La neuropatía motora lo que da es la deformidad del pie. Nosotros encontramos en un altísimo porcentaje los pies que ya están deformados, que los vemos por primera vez para hacer el control anual y el pie ya está deformado. Y eso hace que haya alteraciones biomecánicas. Por el otro lado tenemos la neuropatía sensorial, que lo que hace es la pérdida de la sensibilidad protectora. Por el otro, la neuropatía autonómica, que nos da esa sequedad tan característica de la piel, y todo esto junto hace que aparezca el callo. Nosotros desde afuera vamos a ver el pie y vamos a ver el callo. Y cuando vemos el callo es tenemos que pensar que adentro hay una hiperpresión ósea que está trabajando desde adentro y que por eso esa hiperpresión es la que genera el callo, que si uno tiene el trauma repetitivo todo el tiempo de ir caminando y quizás
tampoco con un calzado adecuado, lo que pasa con ese callo es que sufre una hemorragia interna y después de eso se produce la ulceración. Entonces, antes del 2017, no había en Latinoamérica un estudio que nos dijera cuál era la prevalencia de la diabetes y sobre todo la tasa de pie diabético en internación y que pudiera representarnos a nivel latinoamericano. Entonces, tomo las palabras de este Premio Nobel de Literatura, que nos dice algo muy, muy importante, que si un problema puede resolverse con la observación, haga la observación usted mismo. Y este es el punto que nos llevó a hacer la recolección de datos en el 2017 y poder publicar este trabajo latinoamericano sumamente representativo en el 2018 de prevalencia justamente de diabetes en la internación y de la tasa de pie diabético en Latinoamérica. Participaron 9 países de Latinoamérica, se pudieron evaluar 11.000, más de 11.000 pacientes, 11.357 pacientes de toda Latinoamérica, y del total de los, nosotros pusimos un día determinado en el cual ese día íbamos y revisábamos en todos los hospitales participantes, íbamos y revisábamos los pies de todos los pacientes internados. A su vez, primero, obviamente, hacíamos el tamizaje de quienes tenían diabetes y después íbamos y revisábamos los pies. Y en realidad fue como una revolución, básicamente, porque llegamos a los hospitales y dijimos, hoy se revisan los pies en todas las personas que están internadas. Y eso fue lo que hicimos. Y encontramos un montón de cosas. Encontramos personas que tenían lesiones y que no sabían que tenían lesiones. Encontramos que la prevalencia de diabetes en la internación en hospitales de Latinoamérica es del 18,6%. Y eso es un dato importante. Y también pudimos dimensionar la tasa de pie diabético en la internación, que era uno de nuestros objetivos principales. Por el otro lado, en su momento, cuando hicimos este trabajo, nos unimos dentro de lo que es un chat que tenemos de toda Latinoamérica, nos pudimos unir para poder hacer este trabajo, a pesar de todo lo que nos pasaba. Nos pasó el terremoto de México, que fue una catástrofe para México, y México de todas maneras participó, y pasó todo lo tremendo que pasó en Venezuela y que sigue sucediendo. Entonces, frente a todo esto, igual pudimos hacer este trabajo. Y este trabajo es interesante, porque tiene algunos puntos muy importantes. El pie diabético fue el motivo de internación en el 3.7% de los internados y del 20% de las personas con diabetes. Por el otro lado, fíjense en este gráfico que cuanto más grave era la clasificación de Wagner, que fue la que usamos en ese momento porque éramos un grupo heterogéneo, algunos eran especialistas, expertos en pie, y otros no eran especialistas. Eran médicos generales, eran médicos que no estaban acostumbrados a atender pie diabético. Entonces, la clasificación tenía que ser lo más homogénea posible, la clasificación que más conocían todos y la clasificación que era más sencilla, en la que uno estaba seguro con la clasificación. Entonces, por eso fue que en ese momento se usó Wagner. No porque sea la mejor clasificación, sino porque todo el mundo la conocía. Y fíjense que Wagner es 0, son las lesiones preulcerativas, a partir de 1 a 5 aumentan en gravedad. Cuanto más grave era la clasificación de Wagner que tenía ese paciente, más era el motivo, digamos, de que estaba internado por el pie. ¿Por qué? Porque había un montón de porcentajes de pacientes que tenían alguna lesión en el pie, pero que no estaban internados por esa lesión, estaban internados por neumonía, por infecciones urinarias. Entonces, cuanto más grave era el Wagner en esa persona, ese era el motivo realmente de internación. También nos llevamos otra sorpresa, que el 18% de los pacientes tenían ya una amputación mayor y que el 24% tenían ya una amputación menor. Y otra de las cuestiones importantes con este trabajo fue que uno se imagina que la lesión más frecuente que puede encontrar en un pie diabético es el mal perforante plantar. Y esto no es así. Nuestro estudio, esto no fue así. En nuestro estudio lo que dio fue que el mayor porcentaje de pacientes internados por pie diabético tenían lesiones múltiples en el pie. No tenían una sola, tenían varias, más de 2. Bien,
Entonces, nuestra tasa de pie diabético en internación en Latinoamérica es del 14,7%. Después, con este mismo estudio, nosotros lo que hicimos fue un subanálisis de Argentina. En este subanálisis de Argentina participaron 104 instituciones de Argentina, con un N altísimo de 6.776. La prevalencia fue muy similar al latino. Nosotros teníamos una prevalencia de diabetes en internación en Argentina del 17,8%. Y la tasa de pie diabético en internación en Argentina es del 14%. Esto es importantísimo, porque nosotros al fin tenemos algo representativo de Argentina que nos dice cuánto hay internado en pie diabético y en diabetes en los hospitales públicos. La mayoría eran hospitales públicos. Por ejemplo, en La Pampa yo pude relevar el 90% de las instituciones. Y en mi caso, en La Pampa, había instituciones públicas y privadas. Pero en general, en el estudio, lo que más había eran instituciones públicas. Nosotros llegamos con este estudio a 18 provincias, nos quedaron 5 provincias que no pudieron participar: Jujuy, Catamarca, Formosa, Río Negro y Chaco. Y lo importante fue que logramos, a través de los TICs, de las tecnologías de la información y de la comunicación, unir Orán con Río Grande. Entonces, de una punta a la otra de Argentina pudimos revisar los pies. Bien, entonces, lo interesante también de estos estudios fue que nosotros revisamos todo. Revisamos las salas de internación, de los servicios de clínica, de cirugía, de traumato. Revisamos también, imagínense la cara de los cirujanos cuando entrábamos al servicio de cirugía a revisarle los pies a los pacientes internados. Bueno, interesante. También fuimos a las guardias, y en las guardias, con estancias de más de 24 horas, que es algo muy común en Argentina y en Latinoamérica, esto se comparte, estancias de más de 24 horas en una persona con diabetes, en la guardia también le revisábamos los pies. Entonces, se vieron en realidad todo, incluso la internación domiciliaria, que nosotros en pie diabético hacemos mucha internación domiciliaria, porque nunca nos dan cama para internar a las personas con diabetes y pie diabético, y sobre todo los pie diabéticos infectados. Nos cuesta mucho conseguir camas. Entonces, lo que hacemos es manejarnos con internación domiciliaria. Y acá, en este estudio, en los 2 estudios, se tuvo en cuenta esto también. Bien. Y después tenemos otro estudio también interesante que les quiero mostrar, que es el que hicimos cuando hicimos la campaña latinoamericana del 1 de noviembre, y que la idea es iniciar noviembre cuidándote los pies, y entonces ahí hacemos una campaña masiva de concientización latinoamericana, y en este caso lo que se hizo fue revisar los pies de las personas que se adhirieron a la campaña de 5 lugares de Argentina, y lo interesante fue que nosotros queríamos saber, estudiar los factores de riesgo para el desarrollo del pie diabético, ¿no? Eran personas que aparentemente no tenían ninguna lesión, o no sabían si tenían alguna lesión, en realidad no se veían el pie con ninguna lesión, y que en la campaña de concientización se los frenó, se les revisó el pie, y esto fue lo que encontramos. Encontramos que lo más frecuente es la piel seca, y que lo siguiente más frecuente es la onicodistrofia, lo que tienen en las imágenes. Esto es lo más frecuente. Después de eso le sigue la alteración de la almohadilla plantar y la hiperkeratosis. Y la distrofia unguial, diríamos, en realidad es distrofia unguial. La distrofia unguial, después, digamos, uno la estudia para saber si es hongo o no es hongo, ¿no? Pero en primera instancia es distrofia unguial y piel seca lo que encontramos como muy frecuente. Y también en este estudio encontramos algo interesante, que el 30% de las personas que se le revisaron los pies tenían una lesión, y no sabían que tenían una lesión.